Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 8 de mayo y estamos por iniciar la mesa 7. Es la mesa 7 del Foro Virtual COVID-19 que desarrollamos Factual, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en alianza con todas las redes y asociaciones de periodismo científico de América Latina y España. Mi nombre es Jordi Meléndez, soy codirector de Factual y les agradezco que nos acompañen. Le paso la palabra a la moderadora de esta mesa, Gina Morelo, quien estará haciendo la labor de conducción de esta mesa sobre otros grupos de riesgo y COVID-19. Bueno, buenos días. Perdón, sí, disculpa. Adelante. Vale, no te preocupes. Bueno, buenos días a todos y es un gusto saludar a tantas personas que puedan estar conectadas acá. Yo soy Gina Morelos, soy periodista colombiana, editora. Actualmente soy la editora general de un proyecto en Colombia que se llama La Liga contra el Silencio y también soy feliz profe universitaria de periodismo de investigación en la Universidad Javeriana en Colombia. Me complace mucho saludar a las personas que están acá. Creo que este va a ser un ejercicio muy importante, sobre todo para aprender. Me declaro como eso, como una alumna el día de hoy y bueno, quiero que mis colegas comiencen cada una de ustedes a presentarse un poco y en qué país están para que ilustremos también a las personas que van ingresando. ¿Quién comenzaría? Si gustas indicar tú el turno, Gina, mejor, más fácil. Ah, bueno, perfecto. Entonces, comenzamos con Diana. No, perdón, si quieres entonces te ayudo. Empezamos con Sí. Ana Fornaro y María Eugenia Ludueña. Ok. Bueno, buen día para todos. Gracias por la invitación y es un gustazo estar acá. Mi nombre es Ana Fornaro, soy una periodista uruguaya, vivo en Buenos Aires, aunque ahora la cuarentena me dejó de este lado, en Montevideo, del Río, y soy cofundadora y codirectora de Agencia Presentes. Hola, Maru está con nosotros. Soy María Eugenia Ludueña, estoy en Buenos Aires, soy una periodista argentina, con Ana dirigimos y cofundamos Presentes, que es una agencia de noticias que se ocupa de visibilizar violaciones de personas LGBT+, o sea, lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros y todas las identidades que existen. Tenemos cobertura regional y estamos en varios países de América del Sur, América Central y en México. Sí, continuamos con Natalie González, por favor. Hola, buen día. Natalie González Díaz, de Chile. Yo soy consejera nacional del Colegio de Periodistas de Chile y también pertenezco a la Comisión de Género del Colegio de Periodistas y soy editora de género del portal digital. Y ahí se silenció Natalie, no escuchamos parte del portal. ¿Cuál, perdón? ¿No me escucharon? ¿Nada? Oh, sí. Sí, o sea, la última parte fue lo que faltó. Hola, soy editora de género del portal página19.cl. Ok, y seguiríamos con Aileen. Aileen. Hola a todos, un gustazo estar aquí. Soy Aileen Truax, soy periodista mexicana, desde hace 16 años vivo en Estados Unidos, en Los Ángeles, aunque ahora llevo un año en Michigan, la otra frontera, la frontera norte. He sido periodista de migración por 15 años y soy directora de contenido del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones que celebra Fundación Por Causa cada año en Mérida, España. Muy bien. Y por último, María Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Isabel Torres, soy la directora de Mongabay Latam, soy periodista, estoy ahorita en Lima y Mongabay es un portal de periodismo especializado en medio ambiente que hace una cobertura en toda Latinoamérica y de todos los pueblos indígenas y los claro, sí, muchas gracias. focos principales. Se te escucha muy lejos, María Isabel, entonces te vamos a pedir si las próximas intervenciones te puedes acercar, porque se escucha muy, muy lejos.
Me acerco. Bueno, vale, entonces muchas gracias a Natalie, Maru, Ana, María Isabela y Lynn. Bueno, una mesa de chicas y un tema importante. Desde que comenzamos la cobertura de la COVID-19 en todos los países latinoamericanos, hemos visto cómo con premura las redacciones se han de alguna manera enrutado para responder fuertemente a la demanda de información y también para dar cuenta mucho de las distintas situaciones que se vienen presentando en los territorios. Hemos visto cómo todos los medios de comunicación le han apuntado de alguna forma a los datos, a darnos a conocer las cifras de la pandemia y a mantenernos alertas sobre todo esto. Al mismo tiempo también hemos visto cómo se han extendido de alguna manera las redes de solidaridad y se han convertido en noticia, algo que es curioso porque antes eso muy poco quizás se veía en los medios, esto del periodismo de soluciones. Sin embargo, hay sectores poblacionales que de alguna forma han sido poco atendidos y por eso estamos hoy acá precisamente para hablar de algunos de estos sectores poblacionales, población LGBT, migrantes, indígenas, población en riesgo, vulnerable, que están justamente enfrentando la situación de formas distintas, con pocos recursos y con poca atención de los niveles centrales de cada uno de nuestros países. Y en ese sentido quiero abrir la primera pregunta para arrancar con Natalie y con Maru, justamente cómo este tema ha sido abordado con todo el cuidado y el rigor para involucrar lo que es género en el tratamiento de la COVID-19. ¿Cómo lo han visto ustedes en sus países? Bueno, parto. Primero, decir que, bien como lo dijo Gina, ¿cierto? Efectivamente, hay un bombardeo de información en torno a la pandemia y hay mucha recomendación sobre cómo y dónde acudir para información sobre seguridad, sobre cifras, fuentes de monitoreo, pero un tema muy importante y por eso el valor de esta mesa también es cómo abordar este tema de la pandemia y cómo conversarlo y cómo ponernos en los medios desde un enfoque ético, de derechos humanos y de género también. Creo que efectivamente ha venido desde los mismos grupos de los que de los que vamos a conversar el día de hoy, ¿cierto? La necesidad de poner en la agenda pública estos temas. Yo quiero poner solo un ejemplo, pero sé que hay muchos que desde que se supo que iban a comenzar el aislamiento, el confinamiento, las cuarentenas, qué sé yo, los movimientos feministas, los movimientos de mujeres comenzaron a poner la temática de cómo podía afectar eso a las mujeres que vivían violencia. Fueron desde los movimientos que se alzó la voz, ¿cierto?, para que esta temática se pusiera y estuviera en la agenda mediática. Por lo menos desde Chile voy a decir que no es un tema que se haya visto desde un comienzo como desde el gobierno, desde el Estado. En el fondo simplemente se anuncia la necesidad de quedarse en la casa, de aislarse, de las cuarentenas, de cómo se iban a realizar, pero son los propios movimientos de mujeres los que alzan la voz y dicen, bueno, si esto se viene, entonces tenemos que estar al tanto de cuáles son las medidas que se van a tomar para que no signifique un riesgo mayor para las mujeres, considerando que las mujeres hace mucho, antes de la pandemia del COVID-19, vivimos la pandemia de la violencia contra las mujeres. Partiendo por ahí, por decir que la temática, ¿cierto?, y no solo ese es un ejemplo, pero todas las temáticas que tienen que ver con con colectivos, ¿cierto?, contra la precarización de la vida, por decirlo de alguna manera, sí están puestas en los medios, sobre todo en medios que no pertenecen al duopolio informativo que existe en Chile, ¿cierto? Y ha sido gracias al empuje de los movimientos que han puesto esta necesidad. En el caso del tema de lo que es la diversidad sexual y la diversidad de géneros, lo que estamos viendo es, ya desde el principio hizo un gran llamado de atención desde el momento en que la fuerza
de seguridad quedan a cargo de controlar que se cumplan, ¿no?, las medidas del confinamiento. ¿Por qué? Porque en esa vigilancia se están restringiendo y vulnerando derechos, y las fuerzas de seguridad históricamente han vulnerado derechos de personas LGBT+, y esto es lo que estamos viendo de las coberturas, es que se ha agravado condiciones ya preexistentes, o sea, ya había problemas con las personas, por ejemplo, travestis y trans, que están siendo reconocidas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están entre uno de los grupos más vulnerados, ¿no? También las comunidades indígenas, por ejemplo, las personas migrantes, y también las personas que vemos donde se da la interseccionalidad de estas discriminaciones, porque puede ser una persona LGBT, migrante, que vivís, no sé, en distintos lugares de la América Latina que son muy diferentes, ¿no? Lo que estamos viendo es esto, y lo que vemos de las coberturas es que quizá, por ejemplo, estalla en los medios a veces la violencia carcelaria cuando es parte de un motín, por ejemplo. No hay un hecho así, pero no se está cubriendo con la complejidad que deben atenderse estas situaciones, que es, hay denuncias de falta de insumos, por ejemplo, en las poblaciones privadas de libertad, hay denuncias por desalojos, que en Argentina, por ejemplo, están prohibidos, ha habido aumentos de violencias, tanto en las personas que viven, en las cuarentenas que llamamos cuarentenas disidentes, porque muchas personas, por ejemplo, las travestis y trans, no tienen estas cuarentenas de gente que está haciendo talleres por Zoom, sino que muchas son trabajadoras sexuales, están en situación de prostitución. Entonces, lo que vemos son situaciones muy complejas que no siempre trascienden a las coberturas mediáticas. Gracias, Maru, por lo que nos mencionas. Quería preguntarle a Ana específicamente cómo se había, o sea, nosotros vimos una serie de recomendaciones recién que sacó la ONU precisamente, en un documento que me pareció súper relevante y que empezaron a rotárselo entre periodistas de redacciones en Colombia, que eran las dimensiones de género en la crisis del COVID-19, y un poco las grandes preguntas que comenzaron a surgir era: tan pocas personas para entender y tratar el tema de género en los medios de comunicación hace que exista justamente una suerte de falencias para las propuestas de cobertura que permitan atender justamente lo que se presenta. Entonces quería preguntarte, Ana, ¿cómo quizás tú has podido ver esa presencia de la cobertura temática en los demás medios en Argentina y qué observaciones podrías hacer justamente para retomar frente a un escenario que tiende a extenderse mucho más, según nos lo cuentan las autoridades de salud de manera permanente? Lo que vemos desde precedentes y lo que vimos en Argentina, pero también en otros países de la región, es algo que notamos en general, que es que desde los medios alternativos feministas se reacciona rápido, ¿no? Por ejemplo, pero los temas que ocupan son, por ejemplo, temas del feminismo heterosexual, cisexual, digamos, de que el tema de la violencia de género, que aumentó y que es importantísimo visibilizarla, pero no es el único tema de género en la agenda. ¿Sí? Entonces, incluso los medios grandes lo han tomado, pero lo que no está siendo cubierto, que es algo que, bueno, que vemos todo el tiempo, es, por ejemplo, qué pasa con la diversidad sexual, con las personas trans, que son las personas que están en mayor estado de vulnerabilidad en este momento, porque viven al día, porque fueron desalojadas, bueno, en muchos países, y sufren además violencia institucional. Entonces lo que vemos es que hay una brecha, digamos, como cuando en general tendemos a pensar que cuando hablamos de géneros o de género, estamos hablando solamente de un grupo poblacional, que es de las mujeres biológicas, por decirlo de alguna manera, y queda fuera toda otra gama, que como bien decía Maru, hay cuestiones interseccionales. Por ejemplo, qué está pasando con las mujeres indígenas que están en sectores rurales muchas veces, cómo viven estas cuarentenas, cómo viven la violencia institucional también, qué tipo de exposición tienen al COVID. Entonces, es complejo. Desde Argentina se ha reaccionado rápido, incluso el gobierno ha reaccionado rápido, hay un Ministerio de la Mujer, de Diversidades y Género, que sacó que reforzó la línea de denuncias, bueno, está haciendo políticas puntuales, que también va a ir hacia la población LGBT, o sea, desde el gobierno se están tomando medidas, el periodismo focaliza en algunas cosas y en otras no.
Vale, gracias. Ana, quiero darle la palabra a Aileen para preguntarle sobre el tema de migrantes y específicamente género, como para no cortar todavía allí, sobre todo porque por lo menos nosotros en Colombia actualmente tenemos una situación que surge en este momento de emergencia y se estableció un corredor humanitario porque alrededor de 15.000 migrantes venezolanos que estaban en distintos países de América del Sur han decidido retornar a Venezuela por las condiciones económicas tan precarias que se plantea y se agudizan aún más con el tema de la COVID. Pero además muchas de las historias que traían los migrantes y las migrantes eran historias de maltrato y de violencia, ¿no? Entonces quisiera preguntarle a Aileen, frente a esto, ¿qué recomendaciones podría empezar a darnos justamente porque lo que uno observa de alguna forma en la cobertura y en el planteamiento de las historias es que solo se narran desde el dolor y se percibe una ausencia de la ética, como llamo yo, de la dignidad, justamente para plantear narrativas distintas y para ir a focos diversos? Y bueno, son muchísimas cosas. Ciertamente en el tema de migración yo creo que es uno donde más se invisibiliza el rol de la mujer, específicamente en Estados Unidos y el corredor Centroamérica-México, Estados Unidos. Normalmente cuando en medios aparecen las imágenes de migrantes, vemos migrantes subidos en el tren, migrantes que van en el desierto y son hombres. Cuando tú hablas de migrantes hacia Estados Unidos, pocas veces en la mente de las personas aparece el rostro de una mujer, porque hay una sensación de que la migración es masculina. Ese es el primer mito que tenemos que derribar, visibilizando el rol de las mujeres, que además migran no solamente por reunificación familiar, ¿no? Que este sería como el segundo mito. El hombre se va para trabajar y la mujer lo alcanza para reunirse con él, ¿no? Prácticamente la mitad, 48% de los migrantes de todo el mundo son mujeres y más de la mitad son cabezas de familia. Las mujeres que migran no migran para alcanzar a un hombre. Las mujeres que migran porque van a producir, van a incorporarse al aparato productivo del país de arribo y van a enviar dinero para sostener a la familia en el país de origen. Entonces, esa es la primera parte que a mí me parece súper importante, que cada vez que hablemos de migrantes, pongamos rostros femeninos, busquemos testimonios femeninos para visibilizar el rol tan importante que tienen los migrantes sosteniendo dos economías, ¿no? En el caso de Estados Unidos, cuando hemos hablado de las poblaciones vulnerables, todo el mundo se está yendo al asunto del campo, que desde luego es el más urgente, ¿no? Hay 2,5 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos y 75% son inmigrantes. 75%. Uno de cada tres, 3 de cada 4 campesinos, personas que trabajan para llevar la comida a la mesa de los estadounidenses, no nacieron en Estados Unidos. Como sabemos, muchos de ellos están en situación indocumentada. Las últimas estadísticas muestran que solo 18% de ellos tiene acceso a servicios de salud por parte de sus empleadores, en una labor que te pone en una situación súper vulnerable, porque eres considerado trabajador esencial, pues no paras, porque trabajas con pesticidas, porque trabajas con ciertas herramientas y pues porque normalmente no puedes mantener tu distancia, ¿no? Tu sana distancia cuando hay una epidemia, si trabajas en una empacadora, si trabajas en estos lugares donde hay densidad de trabajadores. Hay una capa adicional que es que de estos 2,5 millones de trabajadores del campo, se estima que 6% son indígenas. Eso es las cifras oficiales. Las organizaciones de inmigrantes indígenas en Estados Unidos estiman que podría ser hasta 15%. Y entonces ahí tienes, ¿no? O sea, eres inmigrante, a veces eres indocumentado, eres mujer y eres indígena. Es una capa tras capa tras capa de vulnerabilidad y esas historias no se cuentan, ¿no? Yo creo que si hacemos esto, ¿no? Que si diversificamos el rostro de los inmigrantes y no es nada más la persona que viene a Estados Unidos, que viene a buscar dólares y los manda de regreso, ¿no? Sino que los vemos en toda su diversidad, es más fácil, ¿no? Empezar a acercarnos a ellos. Otro asunto que en el caso de la cobertura
particularmente en Estados Unidos, me desconcierta un poco, es que cada vez que hablamos de trabajadores esenciales inmigrantes, pensamos en el campo, ¿no? Pensamos en la gente que está, y sí, es mucha gente la que está trabajando en el campo y es una actividad esencial, pero en el sector de cuidados de la salud, hay 12 millones de trabajadores de cuidados de la salud en el país y 17% son inmigrantes. Y son inmigrantes de Asia, son inmigrantes de otros países. Si a eso le sumamos, además, a los hijos de inmigrantes, que también están trabajando en ese sector, ahí lo que tenemos es una fuerza de trabajo súper fuerte. Estas cifras que acabo de dar son cifras nacionales, pero por ejemplo, en Nueva York, donde están muriendo más de 500 personas al día por la pandemia, casi 40% de quienes trabajan en servicios de salud son inmigrantes. Entonces, aquí hay otra cuestión, ¿no? Que es esta precarización de la imagen del inmigrante. El inmigrante es el campesino, el que está en la zona rural, que no puede, pero momento, el inmigrante también es el que está poniendo los respiradores, es el flebotomista que está haciendo las pruebas y es el señor que está limpiando el hospital después de que todo el mundo tira sus mascarillas y sus guantes, ¿no? Hay un tercer elemento que quiero comentar y con esto terminaría mi intervención, que es que otro de los sectores muy vulnerables, en el caso de Estados Unidos, es el de los Dreamers, estos chicos que nacieron fuera de Estados Unidos, que llegaron aquí siendo muy jóvenes, algunos 2, 3 años de edad, que hoy están en sus 20s, en sus 30s, que solo conocen este país, que siempre han estado aquí y que tienen una situación migratoria irregular, porque este país no ofrece ninguna posibilidad para que tú regularices una vez que estás aquí, más que casarte con alguien. Estos chicos, muchos de ellos ya han ido a la universidad, muchos de ellos ya están desempeñando roles en lo que se considera trabajo esencial, y sin embargo, tienen una situación migratoria solo de protección temporal, el DACA, que posiblemente ustedes han escuchado, un programa que el presidente Trump amenaza constantemente, cada vez que necesita desviar la atención, vuelve a hablar de los Dreamers y amenaza constantemente con detener, ¿no? Creo que ese también es un rostro interesante. 75% de los Dreamers en Estados Unidos, son 2 millones de Dreamers, 75% vienen de Latinoamérica. Y muchos de ellos, bueno, tienen niveles de especialización elevados y ese es otro rostro migrante también, ¿no? Entonces, creo que diversificar la imagen que tenemos del migrante en los medios contribuye a ir cambiando la narrativa. Es una narrativa de trabajadores que han estado ahí siempre, de los cuales depende este país en este momento y que si son considerados esenciales, pues supongo que también tendríamos que considerarlos ciudadanos, ¿no? Y nuestros, dejar esta narrativa del otro, porque esta coyuntura lo permite. Vale, Eileen, gracias. Yo sigo un poco primero en la primera ronda y es ver cómo está esa representación en los medios de comunicación. Y por eso ahora quiero preguntarle a María, ¿y cómo ve eso de los pueblos originarios representados? O sea, Perú tiene un número alto de pueblos originarios y también lo que hemos visto sobre las informaciones de la COVID es que el Estado peruano, el tema, como se ha reventado en muchos otros países, pues la reacción ha sido poca, ¿no? O sea, de alguna manera le ha quedado grande y es una situación que incluso uno hasta alcanzaría a comprender en el sentido de que nadie estaba preparado. Sin embargo, yo quiero, antes de entrar en políticas públicas, quiero preguntarte, ¿cómo has visto tú la representación de los pueblos originarios en la cobertura periodística que se ha venido haciendo de la COVID-19 y esta emergencia en tu país? Sí, hola, buenas. Yo creo que hay una cosa bien importante que acaba de decir Eileen y que me parece que es importante y clave con relación a la cobertura que se suele hacer, ¿no? Que es esta idea del concepto genérico, ¿no? Pueblos originarios o pueblos indígenas es una categoría enorme que de alguna manera, por el mismo nombre, invisibiliza todas las posibilidades que hay, porque dentro de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios tenemos los Piasi, que son los pueblos en contacto inicial y en aislamiento, que son una categoría de vulnerabilidad terrible, son los que están más alejados, pero por esa misma razón, con una mayor posibilidad de contagio y de desaparición, porque son comunidades muy pequeñas.
Tenemos obviamente a las comunidades indígenas que están cerca de las ciudades y que por lo tanto ya no tienen esta seguridad alimentaria por la cual solamente cerrar sus comunidades, sino que tienen problemas para poder acceder a alimentos. Tenemos a ciudadanos de pueblos originarios que están estudiando en ciudades, que se han quedado en esas ciudades y no pueden regresar a sus comunidades, ¿no? Entonces tenemos una serie de categorías dentro de este concepto genérico. Y a eso súmale que ningún pueblo indígena o ningún pueblo originario es igual a otro. Tenemos distintos tipos de etnias, distintos tipos de costumbres, migraciones. Entonces, el concepto de pueblos genéricos pues es grande y no termina de retratar, como decía Eileen, los rostros de cada uno de estas comunidades y de la vulnerabilidad específica que están viviendo. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que quizás es la más difícil de ver adecuadamente representada en los medios, ¿no? Como no es un tema del que se habla con frecuencia, pues simplemente son pueblos originarios o son todos lo mismo, y esto yo creo que diría solamente para partir por el nombre, ¿no? Lo segundo creo que, pues porque en general la gente no suele ser empática, y voy a decirlo también en algunos medios que no están tocando el tema de los pueblos indígenas con las deficiencias estructurales que siempre han tenido los pueblos indígenas y que no solamente aparecen a partir de la pandemia, ¿no? O sea, es decir, tenemos pueblos indígenas con altos niveles de desnutrición, con altos niveles de anemia, ¿no es cierto? Tenemos pueblos indígenas que no tienen agua potable, o sea que por lo tanto decirles que se laven las manos es un sinsentido, o sea, tiene que ir alguna otra forma más específica para ellos, ¿no? Tenemos pueblos indígenas en los que no hay postas, ¿no? En los que para llegar al puesto de salud más cercano hay que viajar días, ¿no? Entonces los conceptos que se están manejando no son los mismos conceptos que podemos aplicar a los pueblos indígenas, y es porque en general también el tema de los pueblos indígenas no se suele tratar, ni siquiera en temas de pandemia, en los medios, ¿no? Yo creo que el tercer punto es que los pueblos indígenas ya están siendo amenazados antes de que empiece la pandemia. O sea, viven en zonas de conflicto, ¿no? Viven en zonas en las que los líderes están siendo asesinados, ¿no? Viven en zonas en las que, hay invasiones de tierras, hay minería ilegal, hay tala ilegal, ¿no? Entonces, no es que de pronto viven en el bosque, ¿no? Esta visión idílica y de pronto viene una pandemia. Ya venían en una situación de alta vulnerabilidad dentro de su propia estructura, ¿no? Zonas de pobreza en general en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que en general no se haya tratado con mucha frecuencia el tema de los pueblos indígenas, de sus amenazas, de la forma en la que están viviendo, de sus diferencias, hace que ahora que viene una pandemia, una emergencia por la cual ellos tocan el tema, pues no tenga este contexto que le pueda dar y que haga más completa la noticia, ¿no? Entonces yo diría que eso es una primera entrada con relación a la cobertura. Y la segunda, pues un poco como la que se decía, la falta de información que ha habido del Estado para hacer visible lo que está pasando en los pueblos indígenas. Sabemos que los estados y los gobiernos se han visto desbordados, ¿no? por lo que está pasando, pero en el caso de los pueblos originarios ha sido pues mucho peor, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar cifras específicas de cuántos pobladores indígenas, pobladores originarios tienen el virus. Las cifras con las que podemos contar los periodistas vienen de las organizaciones indígenas que están haciendo un trabajo enorme por tratar de mantenerse comunicadas con sus bases para saber qué está pasando, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer visible la situación de urgencia cuando desde la fuente oficial no hay cifras, ¿no? La gente espera cifras. ¿Cuántos han muerto? Si no han muerto muchos, pues quizás no es tan grave, ¿no? Pero esa no es la situación. Poder hacer cobertura con las comunidades indígenas y saber qué es lo que está pasando es difícil, están alejadas, ¿no? No hay medios de comunicación. Y yo creo que la segunda parte tiene que ver también con, y creo que eso alcanza en general a todos los grupos vulnerables, la falta de nexos del Estado con los grupos que representan a estas comunidades, ¿no? Es decir, los pueblos originarios tienen representantes, tienen organizaciones que los representan, que le escriben al Estado, y esto pasa en todos los países de
de Latinoamérica, no solo en el Perú, que le escriben y le dicen, miren lo que está pasando, qué se va a hacer, y el Estado creo que no los considera como contraparte, ¿no? Entonces hace sus propias intervenciones sin necesariamente tomarlos en cuenta y sin muchas veces conocer un poco más allá de lo que está pasando. Una cosa un caso bien específico que acaba de suceder en Perú, una embarcación en Loreto salió a dejar alimentos, que es un poco la estrategia que está haciendo el gobierno, dejar alimentos en comunidades vulnerables, ¿verdad? Entonces van a 20 comunidades y luego se detecta que los que habían ido en esta embarcación a dejar los alimentos estaban infectados con el virus, ¿no? Y han recorrido 20 comunidades, y si uno ve las fotos en el Facebook de la municipalidad, iban sin mascarilla, y lo que te dicen los representantes de las comunidades es que ellos les decían no bajen, o les decían sigan nuestro protocolo, y desde el Estado no respondían a esto, ¿no? Entonces, hay un desencuentro entre estas políticas públicas y lo que los pueblos indígenas le están exigiendo, ¿no? Entonces, y eso también es difícil que aparezca en los medios, porque pues uno espera la respuesta del Estado, pero la respuesta del Estado no puede ser solo uno, justamente porque hemos visto que hay toda esta especificidad con relación a los pueblos originarios. Entonces, efectivamente es una situación complicada, es una situación que está siendo difícil de cubrir, que en muchos casos solamente se está cubriendo desde el punto de vista de cuántos muertos o de si hay alguna protesta, pero que no se está yendo, me parece, al punto clave, que creo que es la estructura de por qué existe esta vulnerabilidad y qué va a significar más allá de la pandemia, ¿no? Vale, gracias María Isabel. Tenemos 126 personas que están participando hoy día de este foro y ya tenemos preguntas y yo voy a empezar a plantear algunas de ellas, pero antes de hacerlo quisiera preguntarles desde sus países, porque estamos aquí como estamos Chile, Argentina, Perú, está Aileen en Estados Unidos, de alguna forma, ¿cómo los estados o las políticas públicas se han preocupado por insertar? Ana nos contó algo, pero ¿sienten ustedes que la política pública sí se ha ocupado de estas poblaciones, en particular las poblaciones diversas, las mujeres, los migrantes, las comunidades originarias? ¿Sienten que eso está pasando o definitivamente hoy día se asoma mucho más el silencio y la poca atención que pueden tener? Lo dejo abierto para quien quiera comenzar. Voy a empezar yo. Bueno, en Estados Unidos ustedes saben lo que ocurre a nivel federal, entonces no ahondemos ahí. No solo no hay políticas de atención para grupos vulnerables, es que no hay política, ¿no? Cada día en un tuit distinto vamos cambiando la política, pero la gran fortaleza de Estados Unidos es la capacidad de gestión independiente que tienen los diferentes gobernadores. Entonces, lo que hemos visto son reacciones muy diferentes, a veces muy opuestas, dependiendo del estado del que se trate. Vuelvo a decir que en su mayoría los estados demócratas son quienes han respondido un poco más rápido y de manera más oportuna, en momentos incluso enfrentándose al presidente Trump. Es el caso de California, que respondió rapidísimo, se esperaba que hubiera cifras y situaciones muy similares a Nueva York, y realmente la curva se aplanó muy pronto por acciones muy apropiadas del gobernador. Hemos visto al gobernador de Nueva York, podemos ver algunos ejemplos. Lo que pasa en este caso es que si ustedes piensan en el Estados Unidos latino, probablemente les venga a la mente California, Texas, Nueva York, tal vez Illinois, Florida. Efectivamente, son los estados que tienen una población migrante desde hace mucho tiempo y por tanto tienen redes solidarias desde hace mucho tiempo. Si el gobierno no alcanza a llegar a algún lugar, si las políticas públicas no alcanzan a llegar, tenemos a las organizaciones, tenemos un montón de iniciativas ciudadanas y de fundaciones que entran ahí. En California, por ejemplo, FIOP, que es el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, se encarga de llevar información en idiomas indígenas al campo, ¿no? Tenemos estos, digamos, como nodos donde ya hay una red de solidaridad. La vulnerabilidad mayor acá es que hay muchos inmigrantes recientes
que se están instalando en los estados de lo que se conoce el Midwest, Nebraska, Oklahoma, en Iowa, que tienen actividad rural, que tienen empacadoras de carne, ¿no? Hay mucho trabajo, que trabajan en el campo. Y ahí, porque la migración es reciente, no existen estas reglas, estas redes de solidaridad. Y adicionalmente, a veces los gobiernos son republicanos, son antiinmigrantes y son conservadores. Entonces, lo que tienes en el país es estos dos mundos muy distintos, gente que ya cuenta con muchísimos servicios, porque son estados donde ha habido inmigración durante un tiempo, y esta gente vulnerabilísima que está, además de la situación de ser inmigrante, a veces de ser indocumentado, en un entorno en el que el discurso antiinmigrante se exacerba cuando hay crisis, ¿no? Entonces, creo que también en el caso nuestro, visibilizar a esos trabajadores y dirigir fondos hacia allá, sobre todo de las organizaciones, es una buena idea. Voy a seguir porque Vale, Chile, ya, efectivamente, para sumarme a lo que dice Ailín, ya que Chile pareciera ser como el hijo pródigo de Estados Unidos. De hecho, ayer conversaron, ¿cierto? Y se anunció por todos los medios esta conversación entre Trump y Piñera, donde Trump felicitó supuestamente al presidente chileno. La verdad es que en lo personal me da mucho miedo esa conversación, una conversación con un presidente que ha sido negacionista del COVID. Así es que yo efectivamente lo que se puede visualizar en Chile es que no, que hay un abandono de estos grupos, de la política pública, ¿cierto? Para los grupos que es más vulnerable de los que estamos conversando en materia, como lo señalaba cuando comenzamos, que hablábamos del tema de violencia contra las mujeres, efectivamente hubo una reacción tardía por parte del gobierno, ¿cierto? Que tardíamente anunció medidas porque efectivamente hubo una presión del movimiento feminista y de las mujeres organizadas. Públicamente, las mujeres, el movimiento feminista, las agrupaciones de migrantes, las agrupaciones de la comunidad LGTBI, etcétera, etcétera, han denunciado el abandono por parte del Estado de Chile, ¿cierto?, en medio de esta pandemia, y cómo se ha aún ya estar precarizado en sus vidas, esta pandemia, por supuesto, que ha hecho estas desigualdades, discriminación y precarización de la vida aún mayor. En la Secretaría de Mujeres Migrantes, por ejemplo, ha denunciado que con la crisis sanitaria se agudizó la xenofobia y el racismo, y así sucesivamente las trabajadoras de casa particular, ¿cierto? O trabajadoras domésticas remuneradas, como le llaman en otras partes, también han denunciado públicamente el total abandono, el que no han sido y que no son parte, ¿cierto?, de las beneficiarias de algunas pocas medidas que ha tomado el gobierno, medidas sociales. Las trabajadoras sexuales también, el día de ayer nomás sacaron una declaración también denunciando el abandono de las políticas en materia de políticas públicas, puesto que pese a que en Chile el trabajo sexual no está prohibido, tampoco está reconocido como trabajo, por lo tanto quedan fuera de cualquier beneficio posible, ¿cierto? Pero además también hay denuncias mucho más graves de racismo y de xenofobia por parte de las propias autoridades. O sea, hay una carta de agrupaciones migrantes que recuerdan cómo el presidente Piñera sí dijo el día 10 de abril que iban a proteger mejor las fronteras, ¿cierto?, del país para evitar que a través de la inmigración ilegal pudiéramos estar trayendo a nuestro país la contaminación o infección de este virus que nos está atacando, dijo él textualmente. Y también el ministro de Salud sostuvo que han tenido una situación muy compleja con población inmigrante, irregular o no legalizada, que no hemos podido alcanzarlos y hemos tenido una amenaza en brote en ciertas comunidades. Ellos dicen que si le hacen el examen los vamos a extraditar del país, por ende tenemos un problema enorme con esas comunidades. O sea,
dichos xenófobos y racistas que provienen de las máximas autoridades que debiéramos estar escuchando, ¿cierto?, en este minuto. En ambas declaraciones, por supuesto, han tenido la acusación de discriminación por parte de las agrupaciones de migrantes, porque además son declaraciones que no tienen sustento en la evidencia científica, no se condicen con la realidad, además de cómo ingresó el COVID al país también, que no fue por la población migrante, y cualquier persona migrante internacional en Chile tiene la posibilidad de contagiarse de la misma forma en que tenemos el resto de personas. Así es que efectivamente creo que el resumen es que no existe una mirada desde el gobierno de Chile para poder hacerse cargo de cómo esta pandemia va a precarizar aún más las vidas de esos grupos. Okay. A mí me gustaría... ¿Quieres agregar algo, Ana? Adelante. Sí, porque bueno, nosotros cubrimos 8 países de Agencia Presentes, y si bien Argentina siempre aparece como a la vanguardia de leyes progresistas en temas de diversidad sexual, no de género, porque el aborto es ilegal, pero hay ley de identidad de género, hay matrimonio igualitario ya desde hace varios años, se trabaja por el cupo laboral trans, hay un ministerio y una subsecretaria trans, ¿sí? Entonces hay políticas que no siempre llegan a todo el país por cuestiones incluso de los propios gobernadores de los otros países, pero bueno, como decía, nosotros cubrimos 8 países y lo que vemos es una disparidad enorme. O sea, Argentina creo que es un ejemplo aislado, porque, por ejemplo, cubrimos todo el Triángulo Norte de América Central, El Salvador, Honduras y Guatemala, donde ahí las intersecciones entre género, clase, poblaciones indígenas y migrantes son muy fuertes, y ahí los estados, los gobiernos no están teniendo, por lo menos hacia la población LGBTI, ningún tipo de medida, incluso son cada vez más vulnerables a las fuerzas de seguridad por los controles de las cuarentenas. Hemos sacado muchas notas de violencia institucional. O sea que no solamente no hay apoyos específicos, sino que se ejerce violencia desde el Estado. Y después, por ejemplo, en el caso de Perú, la colega peruana debe saber perfectamente lo que sucedió, que por primera vez el presidente hizo referencia a la población trans, porque cuando hicieron el régimen de salidas por géneros, en la cuarentena, los organismos de derechos humanos y las organizaciones LGBT empezaron a denunciar qué iba a pasar con las personas trans, porque es un país que no tiene ley de identidad de género y es una manera binaria de salir a la calle. Entonces se comprometió públicamente el presidente por primera vez habló de la población trans públicamente, y se comprometió a que las fuerzas de seguridad no iban a ejercer violencia. Esto fue histórico para los organismos de la diversidad sexual en Perú, pero eso no quiere decir que no haya pasado. Recibimos todo el tiempo denuncias de violencia institucional hacia personas trans en el marco de la cuarentena. Entonces, lo que vemos es que hay, en reglas generales, digamos, los gobiernos no están teniendo políticas específicas hacia las personas de la diversidad sexual, ni hablar y las que son trabajadoras sexuales, por ejemplo, muchas personas trans, directamente quedaron en situación de calle, ¿sí? Argentina es un caso específico que sí tiene mayor contemplación por el tipo de estructuras que tiene, pero de todas maneras, muchas activistas la están remando, y hay un trabajo de las organizaciones sociales muy fuerte hacen campañas para llevar alimentos para personas que están realmente pasando hambre. Eso es lo que está pasando, están pasando hambre. Las personas trans en América Latina con este contexto, si ya la pasan mal, la están pasando peor. Vale. Yo tengo acá una pregunta precisamente para Maru. Florencia Luján, de Distintas Latitudes, pregunta: otro grupo invisibilizado es el de las trabajadoras sexuales. ¿Cómo recomiendan abordar este tema? Partiendo de la base de que no es un tema muy recurrente en medios tradicionales, y de alguna manera me animo a decir que se ven los medios alternativos, pero aún falta bastante. Sí, tomo lo que decía recién una de las compañeras cuando hablaba de las poblaciones indígenas, ¿no? Y también lo que hablaban de las poblaciones migrantes. Hay ciertas representaciones de qué significa ser una persona migrante, una persona indígena, y hay representaciones de lo que significa ser una trabajadora sexual.
En Argentina, abierto, y seguramente las colegas saben que en sus países pues, esto también puede estar pasando, hay un debate muy fuerte que divide mucho las aguas entre lo que es trabajo sexual y situación de prostitución. Como dos corrientes de pensamiento distintas, digamos. Lo que vemos es que es difícil, desde nosotras, que tenemos un medio que es LGBT, las personas travestis y trans, hay algunas que pueden elegir dedicarse al trabajo sexual. La mayoría de las personas travestis y trans no están en el trabajo sexual, sino en una situación de prostitución, porque es el único trabajo al que están pudiendo acceder para subsistir, porque han sido excluidas muy tempranamente de sus casas, del trabajo, de la escuela. Entonces, hago esta aclaración para poner un poco en contexto desde dónde puedo responder esa pregunta. Y entonces creo que también en el tema del trabajo sexual, cuando hablamos del trabajo sexual o de la prostitución, para mí una de las cuestiones más importantes y que hacemos mucho énfasis en presentes es no contar nunca casos aislados, porque si no se tiende digamos, a ciertos estereotipos y a estas visiones únicas y que no nos sirven para contar las historias, porque seguramente una persona que está en situación de prostitución, porque en general a veces una trabajadora sexual quizá ha tenido un grado más alto de libertad para elegir dedicarse a esto, no estamos viendo lo que son las problemáticas de derechos y las tramas políticas, sociales, económicas y culturales que se tejen alrededor de estas historias. Entonces, nuestras recomendaciones es tratar de visibilizar estas historias, contar las tramas, no contar los casos, para no caer en visiones reduccionistas de estos roles. Y en general, lo que vemos en las historias, por ejemplo, de trabajos sexuales, están vinculadas a historias de violencia institucional, porque la policía y las fuerzas de seguridad suelen detener mucho más y tener una relación distinta con las personas que ejercen el trabajo sexual y que están haciendo sus cuarentenas que con otras personas que hacen las cuarentenas. Entonces va a haber más detenciones arbitrarias seguramente. También hay más desalojos, porque sabemos que en general las personas que viven del trabajo sexual en estos momentos no pueden salir a la calle, están afrontando problemas graves preexistentes de acceso a la vivienda. Como en la mayoría de los países de la región no hay marcos de derechos salvo algunas excepciones, para las trabajadoras sexuales, lo que, digamos, la recomendación es contar las problemáticas de derechos. Es algo muy complejo de contar y no hay recetas fáciles acerca de cómo hacerlo, pero sin duda sí, mostrando que no es una sola vulneración porque no haya, digamos, porque el trabajo sexual no está reglamentado, sino por qué es ser una trabajadora sexual hoy en plena pandemia. No estamos viendo cómo son las cuarentenas, y seguramente son muy distintas las cuarentenas. No creo que sea lo mismo una trabajadora sexual trans en las calles de San Salvador hoy que lo que puede ser una trabajadora sexual cis, o sea, no trans, en la ciudad de Río de Janeiro o en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Maru. Para María Isabel le pregunta Lila Andrea Monasterios de Bolivia, si han visto políticas públicas diferenciadas para los pueblos originarios. De alguna manera tú ahorita respondías que no, pero más que eso te pregunta, ¿cómo podemos indagar en ello en un tiempo en el que aparentemente todo es más importante que pensar en los grupos minoritarios? ¿Hacia qué fuentes dirigirnos y dónde consultar? Asuntos que sean importantes para contar sobre las historias de las comunidades originarias y la emergencia de la COVID. Yo creo que esa es la pregunta que en general todos los periodistas que hacíamos o que hacemos periodismo ambiental una de las cosas que tratábamos con mayor frecuencia era llegar a las zonas que estaban los pueblos indígenas, los pueblos originarios, justamente porque nos parecía que eso enriquecía la cobertura, ¿no? Y era lo que más faltaba en general en la cobertura de los medios, poder llegar a estas zonas, poder conversar con estas comunidades a las que el Estado nunca llega, ¿no? Y ahora tenemos esta situación en la que nuestra presencia puede poner en riesgo también a esas comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que una de las primeras cosas y que hemos hecho nosotros desde Mongabay es volver a ir a nuestras fuentes, a las fuentes a las que veíamos cara a cara,
pero ahora a través de los medios de comunicación, del teléfono, de los corresponsales locales que tenemos en cada una de estas zonas, y activar nuestra red de fuentes de tal manera que podamos tener una diversidad que nos permita suplir de alguna forma nuestra nuestra presencia en el campo, ¿no? Eso es lo primero que hemos hecho. Y lo segundo también es estar, en el caso de las poblaciones indígenas originarias, muy cerca de las organizaciones que los representan, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, el Estado ha pasado un poco el puente por ellos, ¿no? O sea, las organizaciones indígenas, yo creo que desde la propia comunidad, donde ellos tienen un APU o un representante, depende de las etnias, el nombre que se le dé, hasta las organizaciones de base por las mismas provincias, hasta las organizaciones nacionales, hasta las organizaciones regionales, porque por ejemplo tenemos COICA, que es una organización que representa pueblos originarios de los 9 países amazónicos. Entonces, hay grados de representación a los que también podemos acudir, y esos grados de representación están tratando de tener una silla donde se están discutiendo, una silla frente al Estado, para saber cómo se están discutiendo estas políticas públicas, ¿no? Ahora, eso no es sencillo. De hecho, COICA y muchas de estas organizaciones están tratando de obtener fondos de manera paralela al Estado. Es decir, ellos tuvieron una conferencia de prensa hace unos 2 días más o menos y dijeron, ya no podemos esperar al Estado, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Han lanzado una propuesta para traer fondos, esperan reunir por lo menos $3 millones, eso es lo que dijeron, para poder atender a las comunidades más afectadas de la Amazonía, en este caso pueblos originarios amazónicos, pero digamos, no va a ser suficiente, ¿no? Hay otras organizaciones, ONGs, que han estado trabajando mucho tiempo en campo y que se han quedado en esas zonas, a las que también se puede recurrir, ¿no? Pero, y acá viene el elemento importante, creo, para la cobertura, tenemos que mantener una diversidad de fuentes e investigar mucho con personas que han visto estos temas desde tiempo atrás para poder dar el contexto adecuado, es decir, no quedarnos en la superficie, para poder tener una mayor diversidad de voces que nos digan qué es lo que está pasando a pesar de que no podemos estar ahí. Y en tercer lugar, siempre acudir finalmente al Estado y tratar de que el Estado nos responda, ¿no? A veces creo que, sobre todo cuando tenemos temas con los que empatizamos, a veces los periodistas, los jóvenes, tratan de salir con la noticia y solo con la denuncia. Pero es parte importante dentro de nuestro método periodístico llegar a pedir respuestas de las personas o del Estado, del gobierno, de las autoridades a las que les estamos haciendo esta invocación, ¿no? Uno, porque es parte de nosotros que rindan cuentas. La respuesta que a veces dicen, no, es que nunca dicen nada. Bueno, eso es parte de la noticia, que no te quieran decir nada, que no tengan información, que no te quieran abrir los datos, que no diferencien si los infectados son o no son indígenas, que no tengan la información. Eso es parte también de lo que debe tener la noticia, ¿no? Y es parte fundamental también de nuestro trabajo, porque de alguna forma, a veces, no digo siempre, pero a veces logramos mover algunos resortes en esta cadena de la búsqueda de que el Estado haga algo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser difícil para todos los que hacemos periodismo ambiental, para todos los que queremos cubrir a los pueblos originarios, porque tienen, como ya digo, no solamente este problema de la pandemia, sino una serie de problemas estructurales complejos, pero creo que es lo que nos toca hacer ahora, y creo que vamos a ir encontrando también las formas y los métodos conforme van pasando también los días, ¿no? Y nos vamos acomodando. Ok, gracias María. Hay una pregunta que está planteada abierta, pero yo quisiera enfocársela a Natalie, y es, ¿cómo podemos, dice Indira Rojas, cómo podemos hacer la cobertura de la violencia contra la mujer si están las 24 horas con sus agresores en la cuarentena? Es muy difícil que quieran hablar o que encuentren un momento para aislarse y contar lo que les sucede. ¿Algunas recomendaciones para llegar a esas historias, cuáles podrían ser? Sí, bueno, señalar que primero que no está y no se aconseja, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, el tomar el testimonio de mujeres que están viviendo violencia en el minuto en que está pasando la violencia. Ojalá los testimonios de violencia sean tomados a mujeres que ya han pasado
por todo un camino y han logrado sobrevivir a la violencia, ¿cierto? Y esos son los testimonios que tenemos que mostrar. Hay que preguntarnos muchas y mil veces antes de tomarle el testimonio a una mujer que vive violencia, cuál es el aporte de eso en la nota que yo estoy realizando. Creo que María Isabel, que María Eugenia dijeron algunas cosas importantes también que podrían dar respuesta a esta pregunta. Tenemos que entender que estos problemas de los que estamos hablando no son privados, ¿cierto? No son personales, de ahí que no, lo que decía, ¿cierto? María Eugenia, que no es tan relevante ir al caso específico, sino que son problemas sociales y deben ser como tales abordados en los medios, como problemas de política pública. Y por lo tanto, en los medios debe estar abordado desde esta mirada de problema social, de política pública, y lo decía María Isabel, donde tenemos que ir a buscar respuestas para que esta nota no nos quede a medias, ¿cierto? Nuestra cobertura es a las autoridades, hay que ir a interpelar a las autoridades. Por ejemplo, en materia de violencia, y poner solo un ejemplo, nosotras hemos estado en Chile, las mujeres, todo este tiempo sin ministra. O sea, estuvimos desde marzo sin ministra titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y recién hace 2 días se nombra una ministra titular que además es una ministra que está totalmente cuestionada, ¿cierto? Porque ha sido una ministra negacionista de la violación a los derechos humanos en dictadura. Entonces, claro, había que pensar a quién íbamos a interpelar, pero efectivamente ahí es donde tenemos que ir, a las autoridades, son las que tienen que dar respuesta en esta materia. Entonces, tener mucho cuidado en no caer, por querer contar las realidades de estos grupos, caer en vicios que sabemos que lamentablemente tenemos en el periodismo, ¿cierto? Que son la farandalización, la trivialización, el sensacionalismo. Y creo que en materia de violencia contra las mujeres, en general, hay una línea que es bien difícil ahí de decir, bueno, ¿cuándo ya me estoy pasando al sensacionalismo y qué sé yo? En materia de violencia, decir además que no solamente las mujeres están en un riesgo de violencia cuando hablamos, y que se nos puede venir a la cabeza el tema de derechamente la violencia física, sino que en el fondo todas las manifestaciones de violencia a las que estamos expuestas las mujeres, sin duda en confinamiento también o en aislamiento también, la violencia sexual contra mujeres y niñas, la violencia económica, porque además en tiempo de pandemia sube y aumenta el desempleo, y con más desempleo también hay más mujeres que dependen económicamente de los hombres. Entonces, ir mirando cómo ponemos esa realidad desde un enfoque de derecho humano, desde un enfoque de género. Nosotros sabemos que el impacto de la crisis dice relación con una discriminación que es estructural, ¿cierto? Que no nace con la pandemia, pero sí efectivamente se agudiza con la pandemia. Entonces, la crisis del coronavirus lo que puede hacer es exacerbar violaciones a los derechos humanos, discriminaciones que ya estaban en la sociedad. No es que aparecieron ahora, pero sí se pueden ver mucho más agudizadas. Entonces hay que estar muy atentas, por ejemplo, a que cualquier medida que tomen los gobiernos no signifique una nueva violación a los derechos humanos, no signifique tampoco un retroceso de años, de décadas de luchas de todos estos grupos más vulnerables, ciertos por sus derechos, y que ahora, por ciertas medidas o producto de un escenario de crisis, esas luchas se vean socavadas, qué sé yo, aminoradas. Eso. Bueno, y sobre todo también lo que se me está quedando es que los medios no nos hagamos
partícipe de esa posible violación de derechos, o sea, de que los mismos medios no seamos quienes estemos cayendo en discriminaciones. Acá, por ejemplo, fue muy famosa y también muy criticada, o sea, malamente se hizo muy conocida una portada de un diario, del diario La Segunda, que hablaba del tema de los contagios, ¿cierto?, en Chile, y como foto ponía la foto de una mujer afrodescendiente con su hija en brazo, con su niño en brazo. Y fue, bueno, tuvimos que reaccionar desde el Colegio de Periodistas, pero también además fue muy criticada por las comunidades, porque era una imagen que claramente estaba discriminando. Además, esa imagen y esa portada salió cuando recién aparecían los primeros casos en Chile, que nada tenían que ver. Ni siquiera a la población afrodescendiente habían llegado los casos. Entonces, ahí, como medio de comunicación, efectivamente te estás haciendo parte de esta violación a los derechos. También hay el caso de un CITE, donde una comunidad de personas haitianas se contagiaron, más de 30 personas que viven en un CITE, y donde hubo mucha crítica acerca de esa cobertura, porque incluso las agrupaciones de migrantes hablaban del reality show que se hizo en torno a cómo se cubrió. Para empezar, estaban todos los medios de comunicación de televisión afuera, grabando la entrada al CITE, por lo tanto cualquiera podía darse cuenta y saber dónde estaba. En el fondo lo que estabas haciendo estabas publicando la dirección de esas personas, cosa que jamás hubiese hecho además con casos de coronavirus, de personas, digamos, que hayan adquirido la enfermedad en comunas con mucho más, o sea, en comunas mucho más adineradas, digamos, ¿cierto? O sea, ahí en el fondo el medio de comunicación está siendo no solo racista, xenófobo, sino que además clasista. Yo creo que las coberturas que se ha hecho de la pandemia ha tenido mucho de clasismo, por lo menos en Chile. No solo de racismo, sino que de clasismo. O sea, es una cosa vale. que más que su publicación vale, Natalie. es la promoción. Nos quedan exactamente unos 16 minutos para cerrar. Tengo muchas preguntas y les voy a pedir a las colegas que seamos más breves en la respuesta, justamente para que podamos de alguna manera abordar todas las inquietudes que se plantean desde América Latina. Y aquí hay una que es muy interesante, y es cómo poder reportear sobre poblaciones vulnerables sin hacerlas ver tan condescendientes. ¿Cómo podemos mantener su dignidad y al mismo tiempo hablar de sus vulnerabilidades? Yo le quiero dar la palabra allí a Aileen y a Maru, porque sé que se han enfocado mucho en ello en diferentes momentos de sus coberturas y con diferentes tipos de poblaciones también, ¿no? A mí me parece que esta es una coyuntura perfecta justamente para empezar a cambiar la narrativa. Estas comunidades usualmente tienen dos tipos de aproximaciones, desde los medios y desde la política. La que los sataniza, la que los convierte en el enemigo, en el invasor, en el peligro, en la fuente de contagio, etcétera, dependiendo de la coyuntura. Y la otra narrativa es la de la lástima. Hay que ayudarles, hay que darles, nos necesitan, pobrecitos, sufren mucho. Ambas narrativas que se encuentran en los medios de comunicación lo que hacen es reforzar la idea del otro. Somos nosotros y son ellos. Ellos vienen a robarnos, a infectarnos, a amenazarnos, o ellos necesitan de nosotros, de nuestra caridad, de nuestra ayuda. Yo creo que el gran reto que tenemos en la cobertura de comunidades vulnerables es cómo rompemos esa barrera, cómo hacemos un nosotros, cómo hacemos que el discurso convenza a las audiencias de que somos todos, de que ellos somos nosotros y al revés. Coyunturas como esta me parece que son apropiadísimas para esto, desde el enfoque de las aportaciones de los trabajadores esenciales, y que posiblemente si tienes un amigo diseñador y tienes un amigo campesino,
en este momento hay un trabajo que resulta mayormente esencial que el otro, ¿no? Entonces, ahí es el momento de contar historias, de hacer entrevistas, pero hay algo que dijo Natalie y yo estoy súper de acuerdo con eso. Para mí es muy importante contar las historias de las personas que han estado en la situación de vulnerabilidad y cómo la han remontado. Yo creo que eso es fantástico para cualquier comunidad. Es muy difícil entender o identificarse o ver como nosotros a esta persona que viene caminando desde su país, sea Venezuela, sea El Salvador, porque quiere llegar acá, porque vive en una situación de violencia o de opresión o de riesgo, y posiblemente no tengo nada en común con esa persona. Pero si hay una persona de El Salvador o de Venezuela, acá donde yo vivo, que llegó hace 10 años, que ahora tiene una panadería y que es la panadería donde yo compro todos los días, esa historia la puedo contar. Y puedo contar cómo vino, y puedo contar cómo caminó, y puedo contar cómo ya es parte de mi comunidad. Yo he encontrado que eso es una manera de agarrar a las audiencias y llevarlas a un ámbito que les es conocido. Hombre, pero no, a ver, es que este es el de la panadería, ese no es un inmigrante, no, es un inmigrante y es el de la panadería. Que te cuente, porque él estuvo en esa posición antes y en el futuro puede venir. Entonces, es eso, ¿no? Buscar estas estrategias que evidencien que la persona de la cual estamos hablando es una parte activa de nosotros, es una parte activa de nuestra comunidad, incluso en el lenguaje, ¿no? Evitar el ellos, ¿no? Evitar la otredad. Y por otro lado, estas historias a tiempo pasado, ¿no? A mí me parece que funcionan muy bien. El mejor ejemplo en Estados Unidos es el de los chicos Dreamers, porque sus familias llegaron hace 20 años, pueden contar todo el ciclo de la migración completo y están en una posición en la que fácilmente podrían ser víctimas porque no tienen documentos, etcétera, pero esta experiencia de vida y de tiempo hace que se presenten de otra manera, ¿no? Este ejemplo particular es un grupo que en todas las encuestas en Estados Unidos, republicanos, demócratas en cada estado, más del 70% de la gente cree que deben regularizarse. Y es por eso, porque los ven como nosotros. Vale. Maru. Es una preocupación también, Gina, que compartimos esta, ¿no? De cómo contar a las víctimas, porque es todo un enorme desafío que venimos tratando de aprender desde hace muchos años y que tiene que ver con contarlas no solamente como víctimas, como sujetas de derechos, sino también como personas que tienen unas resistencias muy fuertes y que son capaces de tejer redes muy potentes. Entonces creo que ahí dos palabras claves son resistencias y luchas y redes. Lo voy a ilustrar con algunas notas que tenemos en presentes, ¿no? Estamos hablando desde que empezó esta conferencia que las personas travestis y trans están entre las más afectadas por la pandemia, por brechas preexistentes. Y también las estamos viendo en este momento que además de ser una de las poblaciones más afectadas, son una de las poblaciones más activas en esta resistencia que se está armando. Y también una de las más activas en generar lazos solidarios, lejos de las miradas policiales que están abonando algunos medios de comunicación, donde el otro pasa a ser una especie de enemigo, en esta palabra que no nos gusta nada, que tiene que ver a veces cuando se compara el virus con una guerra, ¿no? Entonces, tenemos un montón de personas travestis y trans que están tratando de mejorar las vidas de sus compañeras. Por ejemplo, en la Ciudad de México abrió en plena pandemia un refugio para personas travestis y trans, que les da abrigo, que les da apoyo, que les da contención, que les da comida. Y nos parece muy importante en este momento contar también esas historias. Tenemos en presente una historia de Chile, de una matrona mapuche y trans, cómo traer vida en medio de la pandemia. Tenemos una historia, a ver cuál más, de la enfermera trans en la provincia de Mendoza, en Argentina. Entonces, mostrar a estas personas también en otros roles y lejos también de miradas meritocráticas, ¿no? Como decíamos antes, o sea, mostrar las enormes luchas colectivas y las grandes redes que se tejen alrededor de estas cuestiones, que también pueden aportar a un periodismo de soluciones. Gracias, Maru. Yo quiero plantearle esta pregunta que veo acá, que de hecho la tenía muy presente desde el principio a Ana y a María, y es esto de cómo cubrir los movimientos sociales. Maru tocó un poco algo,
pero claro, dice Támara Mares, ¿cómo se pueden cubrir movimientos sociales que por la contingencia no pueden salir, por supuesto, a las calles como antes, pero que siguen vigentes, que se movilizan por redes sociales? Y yo le agregaría, y que nosotros como periodistas tenemos la obligación de que esos discursos no se eliminen, ¿sí? No se silencien. Yo creo bueno, que... No, dale, Dale, Ana. No, yo iba a decir justamente que las redes sociales se han convertido en un elemento importante para conocer qué es lo que está pasando, ¿no? En el caso de muchas organizaciones indígenas es a través de las redes sociales, porque recordemos que los pueblos indígenas nuevamente no son la comunidad lejana, tienen una serie de redes, personas, los jóvenes fuera de las comunidades que están en ciudades, que obviamente tienen acceso a internet, entonces las organizaciones que los representan, entonces ha sido muy interesante ver cómo se están movilizando de manera rápida para tomar fotos de las cosas que están sucediendo, para tomar fotos si es que llegan comisiones del Estado sin la protección adecuada, para decir que no están siendo incluidos en los conteos de los gobiernos, para decir que no se está coordinando con, y entonces justamente todos los canales que se están utilizando para ello, ¿no? A ver. Sí. ¿Escucha? Nosotras puntualmente, para poner un ejemplo de cómo cubrir los movimientos sociales en este contexto, una cosa es que creo que no concebimos un poco el periodismo que hacemos sin visibilizar permanentemente el trabajo de los movimientos sociales y las organizaciones. Las organizaciones sociales son de las fuentes principales de nuestro trabajo y la articulación con ellas es muy importante y ahora se intensificó muchísimo. Con Maru, bueno, estuvimos reflexionando mucho acerca del rol nuestro como periodistas y como medio, y hemos visto que nuestro rol se corrió un poco de donde estábamos paradas hace 4 meses, porque también empezamos a usar el medio como un canal de visibilización de estas articulaciones de las que comentaba Maru, por ejemplo. Armamos un especial periodístico de la región de tema de coronavirus, y uno de los ítems es campañas. Entonces ahí lo que hicimos fue volcar todas las campañas que están haciendo las organizaciones sociales en la región que nosotros cubrimos y que las hacen desde recolección de alimentos hasta líneas para denunciar violencia, hasta atención para víctimas de violencia institucional, que se han armado muchas redes, y eso lo que hacemos es le damos una entidad dentro del medio periodístico como si fuera una nota, o sea, como si fuera una visibilización de violación de derechos humanos. Es como un poco el lugar que encontramos y es un poco, creo que nos está pasando a muchos periodistas que con este tema, y que es lo que decían hace un rato, que de repente el periodismo de soluciones, que parecía como algo muy puntual o una especie de subgénero, ahora empezó a tomar una relevancia mucho mayor. Vale, perfecto. Pues yo quiero agradecerle muchísimo a Natalie, Maru, María Isabel, Ana y Eileen por participar y por compartirnos cosas tan interesantes. Y yo me llevo 3 que me parecen súper relevantes a manera de conclusión y cierre. Y pues por supuesto también aportar a esto, y es lo primero, la importancia de las representaciones que construimos desde los medios de comunicación y desde el periodismo. Creo que cada una de ellas nos hizo mucho énfasis en ese discurso que nosotros de alguna manera promovemos con las piezas periodísticas y que requiere pensarse con juicio para no caer en representaciones ligeras. El segundo aspecto que también me parece súper relevante es como las diferentes alternativas que podemos tener desde los medios de comunicación, utilizando todas las herramientas digitales posibles hoy día, justamente para poder seguir contando y retratando lo que está ocurriendo con los distintos movimientos sociales. Y eso creo que es clave, más ahora que estamos todos guardados en la casa y que las posibilidades de movernos y de hacer una reportería en campo, como algunas de las preguntas que veo acá nos plantean, ¿no? Pues, ¿cuál es el desafío tan grande que tenemos allí? Y la tercera, que me parece muy interesante y que María Isabel hizo mucho énfasis, es en la necesidad de estudiar muy bien qué es esto de
un tema cuando nos metemos en él, en el caso específico de los pueblos originarios. Y creo que eso al final de cuentas es como una gran enseñanza que comparten ustedes, chicas, y es que tanto de verdad nos preparamos para dar cuenta de las poblaciones vulnerables y al mismo tiempo qué tanto nos preparamos para poder entender cuáles pueden ser esas narrativas que deberíamos estar construyendo como lo presentó Aylin. Entonces, quiero pues darle las gracias. Ya volvió Jordi por acá, pero él va a estar fuerita. No sé si alguna de ustedes quiere hacer alguna conclusión final para nuestro cierre. Bueno, me gustaría despedirme, agradecer por supuesto la invitación y a toda la gente que está conectada y sobre todo a las panelistas que estuvieron compartiendo, ¿cierto? Agradecer cada una de las intervenciones, se aprende mucho y dan ganas de estar así como 5 o 6 horas conversando acá. Solamente para cerrar me gustaría decir que una frase que seguramente hemos escuchado muchas veces, la hemos dicho, pero que no está mal repetirle, que como periodismo debemos estar al servicio de la comunidad, con una mirada de noticia como un bien social, ¿cierto? Y no la noticia como un bien de mercado. Sabemos que la información es clave para el trabajo científico y es clave y vital también para el trabajo periodístico, pero la información es un bien social, es un bien público que tiene que estar puesta a disposición de las personas, de la comunidad, porque con esa información es que las personas van a poder ejercer sus derechos y tenemos que mirar la información también en contexto de pandemia como una forma de protección de la población. Así es que eso me gustaría decir para cerrar y volver a agradecer. Gracias y hasta pronto. Vale. Nada más Maru. indicar que vamos a tener que cerrar en 1 minuto y medio. Vale. Yo quiero agradecer a Distintas Latitudes por poner un all-female panel. Estamos tan acostumbradas a ver solo señores expertos opinando de las cosas, que ver a tantas mujeres en el panel, bueno, solo mujeres, la verdad es que me hizo sentir muy bien. Y si repetimos estas experiencias, van a ver cómo también por ahí se cambia la narrativa. Gracias a todas. Mucho. Una cosita que quería agregar, bueno, lo mismo que acaba de decir Aylin, también qué bueno que haya lugar en este foro de periodismo científico para estas temáticas, porque como estamos viendo en los medios, son temáticas que en general, cuando no se trata de secciones como política, economía o en este momento salud, pareciera que quedan por fuera de lo que es la agenda central de los grandes medios. Y por otro lado, ya que digo salud, que a veces también perdemos de vista que todas estas problemáticas tienen un gran eje en lo que es el derecho a la salud, porque en la definición de lo que es el derecho a la salud está el derecho de las personas a gozar del más alto nivel de bienestar, no solamente físico, sino mental y social. Entonces, todas estas cuestiones que hemos atravesado, que hemos conversado hoy, están atravesadas por el acceso al derecho a la salud. Eso nada más. Muchas gracias, me encantó y aprendí un montón. Vale, bueno, muchas gracias. Yo le cedo la palabra a Leida Rueda, gracias a Factual y a todas las organizaciones que hicieron posible este espacio. Gina, muchísimas gracias. Gracias, Natalie. Gracias, Aylin, María Isabel, Ana y Maru. Muchísimas gracias. Aprendimos también un montón. Le dimos una cara, una dimensión mucho más humana en medio de tanta dato y ciencia y cosas más duras, ¿no? Entonces creo que esto era totalmente necesario. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar, como siempre, con una foto de todos los participantes. Veo muchas cámaras apagadas, entonces si las pueden encender un segundito, se los vamos a agradecer. Al final es pues nuestra forma de registrar que estuvimos todos aquí e hicimos parte de esta conversación. Entonces, no sé si alguien está ahí. ¿Está alguien ahí para sí, yo. Ah, ok, yo. perfecto. Que Jordi ya tuvo que salir para la otra mesa, pero entonces yo me encargo de hacer la foto. Entonces, vale. Como somos muchos, van a hacer como unas 5 fotos, entonces por favor no desesperen. Va la primera. Ahí está la primera. La segunda. La tercera. La cuarta y ahora sí viene la última.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mesa que la verdad tuvo un registro también muy impresionante y llegamos a muchos participantes. Muchísimas gracias a todas las panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Y pues bueno, seguimos con las actividades. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.